Vamos a hablar de dos temas grandes, enumerándolos. No es necesario que ese montón de nombres que les voy a decir ahora los copien, ¿sí? Los van a tener después como en el resumen. Si los quieren copiar para investigar quiénes son esos personajes en la Biblia, para este tema muy importante que hayamos hecho cursos bíblicos, pero si no lo han hecho igual tratemos de explicar, porque es puro Antiguo Testamento, sobre todo Éxodo y los jueces, donde están las profetisas. ¿Quiénes no sabían que había profetisas en el pueblo de Dios? Entonces empezamos por ahí. Ustedes han oído hablar del silencio de María y de la negación de María que hacen no solo los hermanos separados, sino muchas personas católicas que como que no encuentran a María en el Evangelio. El católico medio que no ha estudiado Biblia está convencido de que no hubo profetisas, de que no se habla de la mujer en la Biblia, o si se habla es para echarle la culpa de todo como a Eva, ¿cierto? Entonces hoy a la luz de las profetisas vamos a ir aclarando eso. Se habla mucho y muy fuertemente, pero tenemos dos problemitas con lo que hoy llamamos el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? El machismo. Tomar al varón como centro y negar a la mujer. Eso también sea en la teología, sea en la iglesia, etc. No hablemos de eso. Entonces María también nos está pidiendo una conversión hacia la mujer. La mujer es la que hace todo y se lo niega. Por ejemplo, en la iglesia, ¿quiénes están aquí? ¿Cuántos hombres se levanten la mano? Porque usted decía que hay mujeres, hombres y curas. Mire, bueno, hoy sí hay bastantes, no todas las noches han venido tantos, ¿cierto? A veces ha ido uno o dos. Aparte de esto. Bueno, pero las mujeres hacen mucha presencia. Vamos a ver al templo y también hay muchas. Y sin embargo, litúrgicamente no se les reconoce todos sus papeles. Ya después del Vaticano II hemos empezado, estamos graves. Entonces lo mismo pasa en la lectura de la Biblia. Hay dos vacíos. Primero, porque también, como venimos de culturas machistas milenarias, en la forma de mencionarlas o no mencionarlas, o la alusión que se hace a ellas, hay mucho androcentrismo. Entonces, en los mismos silencios de la Biblia tenemos que buscar mucho. Les hablaba el otro día del método de la sospecha, que no es una locura, no es que yo me invento cualquier cosa que se me ocurra, porque sí, porque soy yo, no. Con los criterios bíblicos de toda la formación bíblica, mirando entre líneas podemos sospechar muchas cosas. Y desde ahí, con esa sospecha sana, teológica, vamos a entrever. Lo mismo pasa en los silencios de María. Hay muchas cosas que, por ejemplo, no se habla de que María fue la primera, María la madre de Jesús fue la primera que lo había resucitado. ¿Se dice en la Biblia o no? Sí. No se dice. Pero desde una lógica absoluta, tanto humana como divina, sabemos que antes que María Magdalena tuvo que aparecerse en la Biblia. ¿Sí o no? Ese tipo de cosas, es por lógica. Pero sería una locura que dijera alguien, no, yo sé que la Virgen, que el Señor primero se le apareció a San Pedro porque como era el primer papa tenía que pedirle permiso para... Es una locura, basada en la visión machista que tiene ese personaje que dice eso. Bien, entonces, el tema es las mujeres de la ley, las profetisas de la ley y las profetisas de la historia. ¿Por qué de la ley? La visión bíblica judía se fue tornando más y más legalista. Y esa tendencia legalista del pueblo de Dios fue atacada sistemáticamente por lo que hasta ahora pensamos que eran los profetas. Pero cuando hacemos un estudio minucioso, sabemos que las profetisas, con sus acciones y sus palabras, fueron más radicales en ese que el pueblo se fuera volviendo esclavo de la ley, que sería lo mismo que Jesús iba a pelear. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto? El legalismo judío. Entonces, les voy a hacer la enumeración. Las personas en silencio que vayan reconociendo algunos de los nombres que yo mencione,
hoy no vamos a tener tiempo de estudiarlos todos, les doy las claves. Levanta la mano y sigo con la otra persona, ya sé. Eva, usted no iba a hablar de Eva. Sara, la esposa de Abraham. Agar, la esclava. La mujer de Lot. Las hijas de Lot. ¿Se han oído? Pero ya no tantos, ¿no? Y además no saben lo que hicieron. Rebeca, la mamá de Saúl y Jacob. Lía, hermana de Raquel, que fue de alguna manera esposa también de Jacob, lo mismo que Raquel. Le tocaba casarse con Lía, pero él quería más a Raquel, le tocó después con ambas y otras cositas que cuenta la Biblia. Tamar. Dina. ¿Cuántas manos? La mujer pagana de José. Algunos saben que José tuvo una mujer pagana, está en la Biblia. Cifra y Fuá, que fueron objetoras de conciencia. Son profetizas porque nos muestran la objeción de conciencia ante leyes abusivas. Cifra y Fuá. Por eso son objetoras de conciencia. ¿Por qué? Porque la ley era abortar a los niños o matarlos. Y esas parteras se dedicaron a esconder los chinitos. Se fueron contra la ley. Por eso son profetizas. Jocabed, la madre de Moisés, la hija del faraón, ¿sí la conoces? María, la hermana de Moisés. ¿Dos nomás? Yo que levantaron la mano, se le olvidó. Séfora. ¿Quién fue Séfora? La esposa de Moisés. La mujer del Levítico, ya es como símbolo, ¿cierto? Bien. Entonces, no vamos a hablar de todas en particular, pero sí hay esa visión. Aunque algunas de ellas, como la misma Eva, y aún Sara y Agar, son muy mencionadas, son mencionadas de una manera equívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que nos las han presentado de la visión androcéntrica que no nos deja ver la realidad. Volvamos un poquitico a la historia de nuestra madre Eva. ¿Por qué le decimos nuestra madre Eva? Es la madre. Pero miren que lo bonito es que también le da el Génesis el título de madre de los creyentes. Es algo muy bonito que ahorita vamos a volver sobre eso. Entonces, en Eva tenemos primero la claridad de que hay una conciencia o una negación explícita de la mujer. ¿Cómo es la imagen de Eva releída androcéntricamente? Que es la que nos dieron. ¿Qué se le achaca a Eva? La mala, la culpable, pobrecito Adán, que por culpa de ella perdió el paraíso. Y ella entonces es la bobita, la que se deja engañar, ella es la que engaña también, todo eso. Si leemos, miramos desde la sospecha teológica, la imagen de Eva es preciosa. Por eso la Biblia le da el papel de la creyente, porque ella misma incluso nos invita a aprender a mirar críticamente las leyes. Aunque pareciera una desobediencia a Dios, el hecho de que le digan otra cosa y se ponga a pensar, porque nos han hecho creer que la obediencia cristiana significa ser ciego, sordo y mudo. ¿Recuerdan lo que decía la otra vez de los religiosos, cierto? Me decían que sembrara las coles con la raíz para arriba y yo pensaba que estaba mal, eso era pecado. Pues parece exagerado, pero es la visión general. Entonces, cuando se supone que Dios nos da una ley, hay que obedecerla, pero la sospecha debería estar, sí lo dice Dios. Por eso las religiones nos han hecho tanto daño, porque como es aquello que dice Dios, no lo cuestionamos. Y cuando de verdad estamos seguros que Dios lo dice, ya no hay que cuestionarlo. Pero como a Dios nadie lo ha visto, ¿cómo hacemos para entender o no entender?
La visión que tenemos del mal y en particular del diablo ya es muy clarita. Entonces nosotros sabemos, la culebra era el diablo y el diablo la engañó y ella por boba y por pecadora se dejó llevar del diablo. Son símbolos, no estuvo una culebra ni nada, símbolos bíblicos. ¿Y qué nos quieren decir los símbolos bíblicos? Que esta mujer era una mujer que estaba en búsqueda, más que Adán. Si alguna vez yo les decía también desde el comienzo, tuviéramos la oportunidad, en el curso anterior, de hacer un curso sobre la sexualidad trinitaria, entenderíamos por qué la mujer es diferente al varón, como presencia del Espíritu Santo. Y una de las cualidades es que la mujer es detallista. Eso no hay que estudiar para saberlo. El hombre es muy bobito, pero su orgullo se siente duro. Ve un solo puntito y cree que es la verdad y se le impone a todo el mundo. Y la mujer dice, pero mijito, le falta ver esto y esto y esto y esto, y ahora después de ver todo, escojamos. Eso fue lo que hizo Eva. Y eso nos lo está diciendo la Biblia. Eva no tiene la visión puntual del varón. Eva tiene una visión de la sospecha. Sí será posible otra cosa. Habrá otra forma de vivir. Ahí faltó que Adán hubiera cumplido su papel. De verdad se hubiera puesto a razonar, a buscarle una lógica, pero no. Simplemente, ahí sí por su ambición, se dejó arrastrar. Entonces, si miramos bíblicamente y con sospecha, realmente quien causa la debilidad no es la mujer, sino el varón. La mujer abre posibilidades. Y el hombre no utiliza su capacidad crítica. Entonces, a lo largo de los pasajes del segundo capítulo del Génesis encontramos muchas cosas. Primero, esta actitud de Eva nos recupera diversas tendencias teológicas. Esto hoy día es muy importante cuando uno estudia teología. Y lo mismo una parte de la teología que es la eclesiología. Hay lo que llamamos ahora diversos modelos. Y nos han metido por un solo modelo, y ese modelo es machista. Entonces, manteniendo la misma fe católica apostólica, manteniendo la afirmación de todos los dogmas, hay diversos modelos. Hoy lo reconoce la Iglesia y lo reconoce el Vaticano II. Y son modelos que a veces nos enfrentan. ¿Ustedes conocen varios modelos por ejemplo, de la liturgia católica? Una Eucaristía, por ejemplo, que es lo más central, hecha por, no, pues dentro de los católicos occidentales, ya esos son otros sectores, pero modelos. Por ejemplo, por una comunidad carismática y por una de los neocatecumenales. ¿Son igualitas? No. ¿Y son igualiticas a las Eucaristías de aquí, de Santo Domingo Santo? No. ¿Y son católicas? Sí. ¿Y aprobadas por el Papa? Sí. O sea, no es otra iglesia, no es Europa, son modelos de iglesia. Esos modelos de iglesia dependen de modelos teológicos, porque hay diversas escuelas teológicas. Lo mismo que hay diversas escuelas moralistas, no de ahora, sino de siempre. Era famosa la lucha entre dominicos y franciscanos, entre San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Uno más legalista, el otro más basado en el amor, y ambos diciendo la verdad. Entonces resulta que esas claves nos las está dando Eva. La visión androcéntrica nos dice, no, fue la culpable, la pecadora. No, señor, hay otra forma de ver. Entonces aparece como profetiza de cómo uno no se hace esclavo de la ley, sino que dentro de la verdad encuentra una diversidad, y esas diversidades son las que permiten la unidad. Cuando se quiere uniformidad, se rompe la unidad, porque el que no está de acuerdo con algún detallito lo echa para afuera. Por eso la iglesia excomulgaba a tanta gente. Los concilios era para decir, anátemas, sea anatematizado el que piense tal cosa. No era ni para definir verdades, sino para condenar a los que no pensaban de la misma manera. Luego la teología masculina ha estado mucho dentro del legalismo del negocio, de la recompensa. Por eso el hombre lo amenaza y por miedo, por ejemplo, a perder el cielo se frena. Ese es el punto moral del varón. La mujer no. La mujer no es negociante. La mujer tiene
una virtud de gratuidad. Por eso no es tan egoísta, es más generosa. El hombre, un momentico, hasta que no esté seguro del negocio yo no me meto. La otra ve posibilidades muy ricas y maravillosas, y eso no la va a empobrecer ni económica, ni moralmente, ni nada. Eso también lo estamos aprendiendo de Eva. Entonces, solo una pequeña clave, pero para que veamos que hay diversas formas de mirar. Igual pasa con la moralidad. Resulta que muchos decretos morales, por ejemplo la Iglesia Católica, están basados en formas culturales. Y no solo la Iglesia Católica, del cristianismo en general. Y nosotros nos asustamos porque confundimos la ley de Cristo, que ya es el cristianismo, con la ley natural. Y entonces no entendemos, por ejemplo, un hecho bíblico que es la poligamia. Hoy ustedes se asustan de que hay polígamos, ¿cierto? Y les parece un pecado contra la naturaleza. Si fuera pecado contra la naturaleza, no solo casi todas las culturas del mundo lo hubieran tenido, sino el mismo pueblo de Dios ejercía eso. ¿Conocen algún polígamo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Como de cuántas mujeres? Salomón. Y se tomaba como un título de bendición de Dios. ¿Por qué? Para decir que Salomón era muy aprobado por Dios, se le colocó un número simbólico, pero un poquito exagerado: 600 mujeres y 400 concubinas. ¿Si no leían la Biblia? Entonces, por eso cuando uno empieza a estudiar la historia de la mujer, realmente se escandaliza, porque tenemos esta cultura. Ellos no ofendían a Dios porque en su corazón pensaban que eso era natural. Y hubo cosas que realmente hoy nos atortolan. Por ejemplo, los que dijeron que sí conocían la historia de las hijas de Lot. ¿Qué nos pueden decir de ellas? Pues es que ellas tuvieron relaciones con Lot, primero la emborracharon. Ellas se fueron y... O sea, ¿con quién? Con el papá. Con el papá. Y tuvieron hijos de cada... Entonces, por ejemplo, claro, ay, no, si eso es pecado, pero bueno, un momentito. Y eso es contra la naturaleza y todo. ¿Qué habría en el corazón de esa mujercita al dar ese paso? Cuando nosotros vemos las circunstancias en que eso se dio, que quedaron metidas en una cueva y creyendo que si acababa su estirpe, que no era solo una raza humana, sino de los creyentes en Dios, no le pidieron al papá un pecado porque él era tan santo que nunca lo iba a hacer, pero dijeron, no, de todas maneras no se va a acabar aquí la sentencia. Lo emborrachamos y nos lo llevamos puesto. ¿Ven? Entonces, para aprender con estas profetisas, que de todas maneras están anunciando a María, que hay otra forma de ver las cosas. No es para, por eso les decía el otro día, estudiamos la Biblia haciendo exégesis y luego, ¿cómo? Hermenéutica. Si una persona no lo hace, me pongo a hablar de esto y dicen, ¿sí ve? ¿Sí ve? Mija, el padre dijo que podía tener 400 mujeres, yo quiero hacer 4. Repito, ¿quién nos puede recordar lo que yo les expliqué de exégesis y hermenéutica? Los que saben las raíces latinas que vamos a hacer. Es la raíz. Es la raíz, buscar la raíz, la palabra, la cultura, las costumbres de ese tiempo, los símbolos de ese tiempo, para poderlos traducir, si no, no entendemos nada. Y la otra, ¿cómo es? ¿Qué significa? De lo que está oscuro, secreto, el descubrimiento de lo secreto. Entonces, ese texto, que supuestamente no era para mí porque fue escrito hace 3000 años, ¿a mí qué me dice? A mi iglesia, a mi Colombia, a mi familia, a mi economía. Entonces ya, después de entender la exégesis, sí la puedo aplicar. Entonces, esto que estoy diciendo no es para que ustedes, sin hacer la exégesis completa y entender la cultura, ¿qué es lo que estamos descubriendo como profetismo que anuncia María? Que María viene a anunciar lo mismo que nos dice Jesús.
que lo irá hablando el sábado. No está el ser humano para el sábado, sino el sábado para el ser humano. El ser humano está por encima de la ley y tiene que buscar cuál es su finalidad, que es Dios. Y desde ahí, entonces uno, sin bendecir las cosas, entiende por qué estas muchachitas hijas de Lot tomaron una decisión que no era por pecar, ni era por lujuriosa, ni nada parecido, sino querían salvar no solo su familia, su sangre, su raza, sino el único grupito que quedaba de creyentes. Igualmente, ¿ustedes han leído la genealogía de Jesús en San Mateo? Sí. ¿Y conocen la historia de todas las mujercitas de Mateo, capítulo 1? Me van diciendo qué casitos, hay muchos más, pero vamos a enumerar algunos. ¿Qué casitos les llama la atención? Genealogía de... Bueno, despacito vamos diciendo. Genealogía de Jesús. Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. No, léame bien. Judá fue padre de Fares y de Sera. Pero léame de Tamar. Ah, bueno, hay algo especial. Ustedes saben, calma pueblo, ¿saben cuántas mujeres son nombradas en esta genealogía? No. 5. Que son Tamar, más adelante que está Rahab, después está Ruth, está la mamá de Salomón, la mujer de Urías, ¿cierto? Sí. De esas, ¿cuántas eran las esposas legítimas? Bueno, ¿qué saben, por ejemplo, de Tamar? Tamar era esclava. No, Tamar era la nuera de... La esclava era acá. Sí, Abraham. Sí, la nuera de Judá. Lourdes, cuéntenos un momentico quién era Tamar. Diga, ahí. No, pero es que ella es experta en esta teología. Pero, en todo caso, Tamar era una mujer. La nuera de Judá. ¿Pero qué era? Primero fue la esposa de un hijo de Bueno, Judá. y quedó viuda. Quedó viuda. ¿Y qué pasó? Y el padre de Judá le prometió que se iba a casar con el hijo menor. Y no le cumplió. Y no le cumplió. Entonces Entonces, ella entró, se hizo pasar por prostituta. se hizo pasar por prostituta y se parqueó, ¿cierto? Y entonces se fue con Judá. Entonces Judá, que no sabía, pensó que era una prostituta, y en ese tiempo no era pecado estar con prostitutas. Era una profesión. Nosotros lo vemos desde la obsesión de lo sexual que tenemos los cristianos de Occidente. Para ellos era una profesión. Entonces él pensó que era una prostituta y listo. ¿Y qué pasó? En ese único encuentro con la supuesta prostituta. Él le quiso pagar, pero entonces ella le dijo que le diera, no me acuerdo qué fue. Sí, unos símbolos que él tenía. El bastón, un sello, otras cosas que eran muy personales. Y ella quedó embarazada. Y entonces ella no se las quiso devolver y quedó embarazada. Cuando creció el muchachito, entonces ahí se mostró los signos, porque querían matarla, querían apedrear, porque como no sabían que se había hecho pasar por prostituta y tenían que casarse con aquel que no la habían dejado casar, pero se suponía que legalmente ella era esposa de él. Al ver que estaba embarazada y no era de él, entonces había que matarla. Entonces cuando ella muestra los signos y dice: el hijo que tengo en las entrañas es del dueño de esto. Y el mismo Judá, que era el que había mandado a apedrear, le dijo: la embarró, pero yo no sabía que era prostituta. Y de esa descendencia es que nace después la familia de David y por lo tanto la de Jesús. Esa fue Tamar. ¿Quién era? Bueno, ahorita al hablar de... Pero para decirles de varias, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la mamá de Salomón? ¿Qué sabes de la mamá de Salomón? Era la mujer Tenía esposo. ¿Y quién fue el inquieto que estaba en la terraza echando pupila?
David, el santo rey David. Y la otra sin culpa suya estaba bañando allá y el tipo por encima raquillando. Y como era el rey, mandó traerlo y quedó embarazado. Entonces, para que no se notara, el tipo mandó traer a Urías, que era un gran guerrero. Y Urías, como no aceptaba que el Señor estuviera durmiendo allá en el campamento de la guerra, en una tienda, ¿cómo iba a dormir a su palacio? No quiso entrar al palacio y se quedó fuera, en la puerta. Entonces no le podía echar la culpa. Lo emborrachó y ni borracho se entró a la casa. Entonces, ¿qué hace David? Manda una notica, lo manda otra vez para el campo de batalla y le manda a decir a gente, póngalo adelante como que me lo quiero. Y lo matan. Entonces, como ya está viuda, ahora sí se puede casar con ella y se le da el palacio. Y esa personita es la mamá del rey Salomón. Tuvo tantas mujeres y tantas concubinas y tuvieron todas muchos hijos, y al que escoge Dios es al hijo de esa mujer que es víctima de semejante atropello del rey. El fruto del pecado. Entonces resulta Pero no era pecado. que vemos es como el fruto del pecado, porque sí fue pecado de David. Sí, Y el profeta tuvo que ponerse el bravito. Y él tuvo que hacer penitencia y pedir perdón, si no, se hubiera bajado el Señor de su trono. Bueno, ¿cuál es el papel de estas mujeres que hacen cosas contra la ley, diríamos, pero que están mostrando que no son las pecadoras, como nos dice la historia androcéntrica, sino son víctimas de la ley? Y de alguna manera, Dios mismo las escoge para demostrar que no es por el camino de la ley, lo que después San Pablo nos dirá, sino por el camino de la fe donde llega la salvación. Eso significa ser profetizas, anunciar con los, por algo la Biblia, por inspiración de Dios, escoge a esas 5 personitas claves. De nosotros no dice quién es la mamá, pero de estos menciona. Entonces solo quería contarles esas palabritas, más la larga lista que les hice, podíamos demorar los tiempos, pero la invitación a que lean el Génesis con esos ojos. Uno se escandaliza, porque resulta que fulano estaba casado con fulana, pero fue que se metió con la otra, pero que fue que la otra esto y lo otro, y por eso están en la lista. Nos están diciendo, la Biblia está diciendo, ojo, la ley mata. Aunque hoy nos escandalicen ciertas actitudes, pero están anunciando algo que va a hacer María. María contradijo la ley, no tanto la ley escrita, sino la ley que era la costumbre, el mito judío. Ya lo decía el otro día, era una vergüenza llegar a cierta edad y no casarse. Era una vergüenza y tenido como un castigo de Dios ser estéril. Y mire que Dios es tan fregado que escoge siempre mujeres estériles para madre de los grandes héroes de la Biblia. Todas. Hasta la de Juan el Bautista. O sea, hay una metodología de Dios para decir que no es por lo rutinario, no es por la costumbre, no es por lo que manda la gente ni por lo que manda la ley, sino que el problema está dentro del corazón del ser humano. Y que entonces no juzguemos a las mujeres de la Biblia como pecadoras cuando nos están anunciando que va a haber otra forma, que es la que Jesús traerá, y la directa causante de eso es María, que no cree en que hay que embarazarse a la carrera, y por eso la escoge Dios para embarazarla, pero de otra forma. Y eso era una locura, una estupidez y una vergüenza. Y María rompió con ese cuento, porque estaba enamorada de su Señor, de su Mesías. Entonces, si miramos en estas mujeres bíblicas, que se les da el nombre de profetisas, siempre se da esto. Están rompiendo la ley. ¿Cómo se llama la prostituta en el libro de Josué que permite que entren los judíos y acaben con el pueblo enemigo? Sí, eso es lo pariente. Bueno, entonces con esto pasamos al otro tema, las profetisas de la historia. Resulta que son mujeres que desde ese mismo ángulo, pero de una manera diferente, nos están mostrando esos caminos de Dios que son misteriosos. Y ella se llama Rahab. Resulta que si aún entre los judíos la prostitución no era tan mal vista, era parte de un hecho social que no le ponía mucho misterio, en los pueblos paganos
Era una profesión, esta mujer es potable. La prostituida tenía su hogar, y así como otras iban de hilanderas o a hacer vasijas de barro o a ir a ayudar en la cosecha, había unas que se ganaban la vida prostituyéndose. En otros cultos había incluso la prostitución sagrada, ustedes recuerdan los vestales y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta Rahab era una señora del pueblo que tenía su hogar, pero además de su esposo y sus hijitos, como era muy amiga, entre comillas, de los clientes de ella, que eso lo tomaban como algo muy respetable, una persona que prestaba un servicio muy importante para la comunidad, entonces era muy bien vista. Si ella cae en desgracia, el rey no solo acabaría con su familia, sino con todo lo de los demás. Porque esta mujer a los exploradores que manda Josué les abre las puertas y los deja entrar y les colabora y permita que entren los enemigos. Mirada humanamente es una traidora, ¿cierto? Además de prostituta, es traidora a su rey y a su pueblo. ¿Por qué hace eso? La Biblia lo explica. Porque creyó que ellos eran de un pueblo elegido. ¿Por qué era el pueblo elegido? ¿Qué sabía ella? Le había llegado el chisme que ese pueblo nómada que venía por ahí, venía tan guerrero y acabando con pueblos enteros, venía protegido por un Dios tan especial que les había hecho pasar a pie enjuto el río, que los había alimentado en el desierto, que los había liberado del poder del faraón, que era el rey más famoso de esos tiempos. Entonces ella empezó a creer en ese Dios misterioso y le importó más que las leyes de su pueblo y las condiciones de su pueblo, y empieza una historia nueva. Por eso está entre las profetisas de la historia. Es por su fe en Dios, no por su fe en la ley. Y entonces es una fe heroica, no solo ve lo que no ven otros, que es el primer punto de la fe, sino que arriesga todo, su vida, su familia, sus bienes, todo. Y más aún entrega incluso a la muerte a todos, con tal de que el pueblo de ese Dios en que ya empieza a creer aunque no lo conozca, sea el que triunfe. Qué bonito es esto. Si uno no sabe leer con estos ojos y corazón de mujer, la Biblia es una locura. Y las mujeres sobre todo son la embarrada. Pero ¿qué mujeres tan maravillosas aparecen? ¿Qué dices, hermano? No, que ascendiente de Jesús también, según la Biblia. Entonces ahí tienen a Rahab también en esta genealogía. En el versículo, era lo otro que me falta decirles. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz. Entonces ella va a ser la madre de Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Igual, otra persona de otro pueblo, de otra historia, una moabita que era dentro de la genealogía de Jesús. Entonces no es la ley, una parte de la ley era la genealogía, la sangre pura de los judíos. Y están anunciando lo que anunciaría María y luego anunciaría Jesús cuando privilegia a la mujer cananea y le dice: oh mujer, qué grande es tu fe. Cuando privilegia a la samaritana y le hace una teóloga y le cuenta cosas que no le dice a los judíos. Ellos no estaban esclavos de una ley, de una raza. Y estas mujeres maravillosas, las 5 que entran a formar parte de la genealogía, están dentro de las abuelas de Jesús. ¿Cómo la ven? Están rompiendo la ley, no por vicio, no por malas, sino porque tienen puesta la vida en el Mesías. Entonces resulta que esta moabita, si la miramos con ojos androcéntricos y legalistas, es una mujer muy fregada. Sí, muy buena gente que fue a acompañar a su suegra, pero como se ve varada, se va a un campo de cultivo y va y se acuesta con el jefe del cultivo para hacerlas de importante y luego se para arriba, ¿cierto? Eso es lo que cuenta la Biblia. Pero si lo miramos con los ojos de la fe, y por eso lo rescata la Biblia, aquí hay un hecho de fe diferente a todo lo que conocemos. Bueno, entonces, así como hicimos en las mujeres de la ley, le voy a hacer el pequeño enunciado. Después estará ya por escrito en el resumen del viernes un poquitico de cada una y por qué, con la cita bíblica. Entonces tenemos que, a ver si recuerdan algunas. Entonces, ¿ya saben quién es Rahab? Sí.
¿Quién es Débora? Una jueza. Una jueza importantísima. Yael, la hija de Jefté. ¿Qué le pasó a la hija de Jefté? ¿Cómo fue? De un combate victorioso y emocionado por la victoria, dijo: Señor, a la primera persona que me salude te la voy a consagrar, vamos a llevarla al altar de sacrificio, le corto el pescuecito en agradecimiento. Y ahí sale la hijita, bueno, puchica. Entonces ella pidió un mes, oigan lo que habíamos dicho antes, para llorar su virginidad. Qué vergüenza que muera virgen, déjenmela llorar por lo menos. Sí. Y le dio un mes para que llorara su virginidad y al altar del sacrificio. Hablamos también de la madre de Sansón, de Dalila. ¿Dalila quién era? Una mujer también aprovechada, vaya a emborrachar a otro. Una filistea y emborrachar a otro. Le cortó la melena y le quitó la fuerza. Habla también la Biblia de la concubina violada, eso lo estudiaremos en otra oportunidad. De las muchachas Yabes y Silo, ¿han oído hablar de ellas? Todo era con el trago, no pasa. Eran más de las Tenemos a Ruth, la moabita, a Noemí, ya saben, Ana, que es la justicia de Dios, Micol, la mamá de Samuel. sí. Que Nuestra Señora Esto es Magnificat, y por eso se llama la justicia de Dios, porque ahí están las claves del Magnificat, que es el cántico de justicia de Dios. Que no siempre los opresores van a seguir de opresores, que la historia va a cambiar, también en lo político, económico y cultural. Que el problema nuestro, y yo lo he dicho varias veces, es que desligamos la religión, la fe, de lo económico y político, y ahora que vamos a las elecciones, mucha gente, ¿no?, muy católica de comunión diaria, y votan por personas que siguen impulsando la injusticia de que poquitos coman y los demás se queden por fuera, con tal de que nos pongan hartos volardos y nos pavimenten todas las calles, aunque después ayuden a mayores injusticias. Entonces no tenemos criterios. ¿Qué les profetizan? No, tranquilo, yo tampoco, fresco, yo tampoco. Yo tampoco. Abigail, Betsabé, la viuda de Tecoa, Rioja, madre y guardiana de los ahorcados, Abisag, la reina de Saba, o Saba, es una africana que viene de por allá, tiempos de Salomón, y el mismo Jesús la pone como ejemplo. Él estará primero que ustedes, porque ella oyó que hubo un rey muy bueno y vino a darle tributos. Y ustedes que ven al mismo Mesías y no quieren convertirse. La mujer de Jeroboam, que es profetisa de un profeta, Jezabel. Dios no olvida la injusticia. Ustedes saben quién es la impía Jezabel, ¿sí? Sí, sí. Bueno. La esposa del rey Acab. ¿Y qué significa eso? No es que ella lo pongamos como modelo, sino que la historia de Jezabel demuestra que aunque es una mujer que hace mucho daño, mata y come del muerto, Dios da tiempo, pero llega el momento en que se las cobra. Entonces, por eso significa Dios no olvida la injusticia. No sabemos si el nombre de Jezabel era Jezabel, pero históricamente pasa a la historia, porque Jezabel quiere decir Dios no olvida la injusticia. Lo que ustedes dicen, Dios no se queda con nada. Está la ¿qué saben de la tsunamita? ¿Cómo? Cuando ya el rey David estaba ancianito, pidió a una muchachita que lo acompañara porque le daba mucho frío. Entonces era la que lo calentaba porque estaba muy viejito y le daba mucho frío. Josabá, Sara, la de Tobías, Edna, Judith, la reina Basti, Esther, en fin. Esther sí es muy conocida y sabemos el papel que ocupa. Y se casa con el rey enemigo porque va a ser el camino. O sea, para el pueblo de Dios, la actitud de Esther era
una ignominia, se vendió al enemigo, esa vieja tan sinvergüenza, con tal de que le hagan reina y al rey que nos tiene oprimidos. Y logró meterse allá y logró cambiarle el corazón y defender a su pueblo. En fin, no son... La casta Susana, por eso, son algunas. Pero es para decir, miren un montón de mujeres, algunas ni siquiera les hemos ido a nombrar, pero volvemos a leer y encontramos cosas muy interesantes. Nos están diciendo que María es la madre de una nueva historia. No solo cuestiona la ley que se vivía en el tiempo, las costumbres, etcétera, sino que nos da una nueva historia, tan importante que es la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, que es el comienzo de todo aquello esperado del Antiguo Testamento. Y nos viene por esa mujer maravillosa. Ya cuando entremos en los títulos de María y todo eso, vamos a entender esto. Pero aquí era solo recalcar que ustedes miren la Biblia con otros ojos, que esa lista que les voy a dar de mujeres profetizas de la ley o de la historia tienen algo que decir. Si no lo miramos con ojos de machismo, de negar a la mujer o culparla de todo, Dios se vale de todo, y en el corazón de esas mujeres que sospechan lo que otros no sospechamos, que ven lo que otros no vemos y que construyen lo que otros no hemos construido, Dios sí las valora, las pone en el eje de la sucesión de quien sería su hijo. Y además, cuando investigamos la Biblia, encontramos la riqueza. ¿Por qué decimos que María es la mayor profetisa de la historia? Nos va a servir para todos los temas de esta semana. Porque es la madre del Redentor y es el modelo a seguir. Empecemos por esto, lo entiendes más fácil. ¿Jesús es profeta, sí o no? Sí. ¿Por qué es profeta Jesús? Eso lo explica porque es la misma palabra de Dios hecha carne. Los demás profetas hablan en nombre de Dios. Jesús no habla en nombre de nadie, Él es la misma palabra encarnada. Por eso en español se dice palabra, en latín se dice verbo, en griego se dice logos. Él es el logos, es el verbo encarnado, es la palabra encarnada. ¿Ven? Entonces, en María hacemos la misma analogía. No es profetisa que anuncia un futuro que quién sabe, sino que es la misma madre de la palabra. La madre de que es profeta no porque anuncia a otros, sino porque esa es la misma verdad realizada. Entonces es la misma engendradora de ese que es la palabra. Por eso las demás profetizas que voy a enumerar toda la semana van a ser anuncio de María, pero María es la realización de ese anuncio, es la generadora del verbo encarnado. ¿Cómo les parece? Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas 6 aplicaciones, estas 6 aplicaciones, y de una vez voy a hacer la visión de todas para que nosotros ya nos gastemos menos tiempo en esta introducción. Hay que aplicarle a María porque es la profetisa de la ley, porque es la profetisa de la historia, porque es la profetisa de la sabiduría, porque es la profetisa de la doctrina, porque es la profetisa de la promesa y la profetisa de la comunidad. Pero siempre teniendo en cuenta eso, no está anunciando una cosa que todavía no es, pero será después. Está dándonos lo que ya es y que inaugura algo que seguirá siendo después. ¿Ven la diferencia? Por eso esa visión bíblica de la teología de que el tiempo de Dios es el ya, pero todavía no. O sea, ya estamos en él. Sin embargo, hay un todavía que hay que seguir realizando la historia. Entonces eso se le aplica a María. Ya es la madre de la palabra del profeta auténtico, que es la palabra de Dios, pero no se agota en él. Y era lo que veíamos en el último tema de la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos en el último tema de la semana pasada? Sin carreta, usted no pierde el premio.
madre del Cristo personal y total. ¿Ven? Entonces, precisamente porque no solo es la madre de Jesús, sino del Cristo, que es Jesús y es todo su pueblo en la historia, sigue siendo la madre. Y por eso, con razón, no es símbolo, no es poesía, es nuestra madre, porque nos engendra a la vida de Cristo. Ya lo explicamos en esa última charla. Y es la que seguirá en la historia mostrando el camino. No como algo que no ha llegado, que ya es, pero que todavía hay que estarlo realizando. De modo que es una profetisa que además actualiza. Las demás profetisas anuncian lo que todavía no es y algún día será. María está metiéndonos en el ya es, pero falta realizarlo para obligarnos a realizar. Por eso es madre y maestra, la llama la iglesia. Porque no solo engendra, sino que educa para un camino. ¿Cómo les parece? Entonces, vamos a tomar cada palabrita. ¿Por qué María es profetisa de la ley, teniendo en cuenta lo que dijimos de las profetisas de la ley? Iluminado con el papel de Jesús, porque María no tiene sentido en sí misma, sino en relación con Jesús. Entonces, ¿por qué teniendo en cuenta lo que, aunque yo ya les adelanté el tema, pero a ver si lo entendieron, ¿por qué María es profetisa de la ley? Porque ella desafió en ciertas cosas de Exactamente. La ley. Ella desafió la ley, no solo escrita, la ley de las costumbres. Ustedes saben que para nosotros es la ley más tenaz, ¿cierto? Claro que para ustedes no, para la gente que está por allá lejos. Uy, ¿qué dirá la gente? Sí. Cuando una mamá ve embarazada a su niñita y en vez de, en primer lugar, por encima de todo, aunque tenga 16 años, alegrarse de que una vida llega al mundo y que lo más importante es la maternidad. Mi hijita, ¿qué dirá la gente? Y por el que dirá la gente, o le toca abortar a la chinita, o le toca irse de la casa y la botan, o le toca casarse con el que no le toca. ¿Conocen gente de esa marca? Están lejos de aquí. María es la profetisa que nos dice primero la vida. Y José casi la deja, ya explicamos también eso. María no chistó palabra, porque eran designios del Creador. Ella no puso a defenderse, amiguito, venga, pídele a Dios y que le explique, porque yo tengo un secreto que no le puedo contar, pero crea en mí. No deje de creer en mí. ¿María le dijo eso? Creyó en su Dios. Él verá si le dice o no le dice. Yo no estoy por defenderme, por quedar bien ante la gente, por qué dirá la gente. El Señor me puso en el verá que se de mí, fresca, una fe tremenda, una confianza absoluta, una entrega, una nuevamiento. Entonces, por eso es tan libre ante la ley. Lo que le duele a Jesús, lo que le duele después a Pablo en sus cartas, es que seamos tan esclavos de la ley. Tremendo. En otras partes también hay gente muy esclava de la moda, ¿cierto? Pero mami, ¿cómo vas a salir con el vestido? Se van a burlar de usted, eso ya pasó de moda. El simple hecho de cambiar el grosor de los tacones, yo no entiendo mucho, pero me dicen. Cuando tiene que ser puntilla es puntilla y lo otro es una queja tan horrible, mami, horrible, feliz. Pero cuando el tacón así de gordo, va con puntillo, mami, tan anticuada, que mira la gente, cambias eso. ¿Pasa o no pasa? ¿O pasaba antes? Poco a poco nos vamos volviendo más libres, porque hay más diversidad. Pero si ustedes ven fotografías de los años 40 y 50 y un poquito más, hasta que llega la revolución de los 60, todo el mundo era como uniformado. El mismo peinado. Si eran pobres, todos con su ranita y su sombrerito campesino. Si eran cachaquitos de Bogotá, todos con su gabardina o su abrigo y su sombrero como el que usaba mi papito, ¿se acuerdan? Porque ahí la moda era esclavizante. Ahora hay tanta diversidad y venimos de tantas partes y culturas, pero todavía sentimos la esclavitud. Y entonces la amiguita, antes de comprarse un vestido, llama a la otra, oiga, ¿si se usará esto o no? Y por eso tienen tanto éxito las revistas de moda, porque nos dice por dónde va la ley que obliga, a ver si es en tono. Nos pasaba también a los hombres cuando era sardino, si la patilla debería ser afinadita o ancha, todo eso. Ahí está el problema.
Zapato mocasín. Bueno, pero así como esas le dan risa, hay otras que esclavizan y que llevan al homicidio, al aborto, a matrimonios desgraciados, a apariencias y apariencias y apariencias. Entonces los papás eran los que escogían el hijo o la hija para el jovencito o la jovencita. Era una ley. Pero no lo quiero, no importa a mí. O la esclavitud del dinero, es que ese sí, cásese, que ese tiene 1 millón de pesos. Pero mami, no lo quiero. Pero ¿cómo se va a tener una porquería, un Dios de nosotros, si usted lo va a escoger? Sí hay tiranías terribles, ¿eh? María es la madre de una ley nueva que se llama libertad, basada en el amor, la única ley del cristiano, y que lleva hasta el sacrificio personal para que el pueblo viva. Y es madre de una historia nueva. Historia que, como nos dice María con su propia presencia, ya está porque Jesús está presente, pero todavía no, porque no nos da la gana a nosotros creerle a Jesús. Y vivimos pensando cómo nos manda Estados Unidos nuestra economía, aunque la gente se empobrezca. Cómo nos manda el TLC de Estados Unidos, aunque millones de personas pues estén fregadas y sin empleo o encartadas por sus cosas. Y que nos van a tener una cantidad de desechos de pollos gringos, y aquí van a hundirse todos los criaderos de pollo. Pero lo importante es que los grandes ganen, y esa es la ley. Y todos nos la creemos. Es terrible el peso de la ley, hoy más que nunca. La ley de los bancos, el 4 por 1000. Leyes y leyes. La ley de que aunque somos un país petrolero, nos suben todos los meses la gasolina. Y eso empobrece, porque la gasolina encarece el mercado, el transporte de los alimentos encarece todo. Y nos lo matamos, porque no hay gente como María que nos diga algo ahí. Hay que crear una historia nueva. Y por eso seguimos con el autocentrismo, y se rompió la relación entre padres e hijos. Sigue el machismo más refinado, de otras formas, de otras apariencias, pero seguimos manejando el mundo, manejando la historia. Y si algunas mujeres llegan a la política, es para ser varones disfrazados de mujeres, porque su manera de pensar es la misma, verticalista, dominante, excluyente. ¿Cómo es urgente hoy entender que María es madre de la ley y madre de la historia? Porque es profetisa, no como las antiguas que anunciaban. Jesús es profeta, no como los antiguos, es la misma palabra. Y María hoy nos muestra un camino completamente nuevo. Entonces, ¿por qué le damos el otro título de Madre de la Sabiduría? Está en la letanía, ¿cierto? ¿Por qué? En el libro de la sabiduría, ¿quién es el protagonista? Dios. Y cuando veamos la próxima vez las profetisas de la sabiduría, vamos a encontrar mucha riqueza. Pero es otra forma de ver que no es la de estos ojos limitados. Es el mismo Dios. No es un atributo que tenga Dios. Es Dios mismo. Él es la sabiduría. Y María es la madre de la sabiduría. No es que nos da unos consejitos. No es que escribió 4 libritos a ver si creaba otra manera de pensar. Es que su vida, mira las poquiticas palabras de María. Y las únicas 7 veces en que aparece María. Pero sobre todo los silencios de María, como marcan un mundo nuevo. Que por cobardes, después de más de 20 siglos, no queremos poner en marcha. Entonces estas mujeres profetizas de la sabiduría, que vamos a ver dentro de 3 días, nos van a marcar la pauta de otra manera de entender la sabiduría de Dios. Y no confundirla con la sabiduría humana, que es astucia, pero de sabiduría no tiene nada. Como es famosa la astucia del colombiano. Y por eso somos unos duros para meter droga en cualquier país, y por eso somos unos duros para abrir cerrojos y unos duros para muchas cosas. Pero ¿qué entendemos de la sabiduría de Dios? Entonces, la mujer es la que nos enseña a mirar con otros ojos, los de Dios, los del Espíritu Santo, y a sentir con otro corazón sin egoísmos. Ahí es donde vamos a diferenciar lo que yo les decía, tal vez me parece que les dije, que en una parroquia mía decían que unos se casan por amor y otros por almorzar, ¿cierto? Porque unos llaman amor al egoísmo. Amo si me aman, amo para que me amen, amo tanto cuanto me aman, amo a mis enemigos y odio a mis enemigos. Esa no es la manera de Jesús.
Mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos. Y qué difícil es sacar del corazón humano los rencores, ¿cierto? ¿Y a quién le hacen daño? Al mismo rencoroso. Y puede estar fregado y tirarse la vida y no entiende que va por mal camino y sigue con su veneno. Y los demás felices y él con su veneno. Y el enemigo ni se da cuenta, pero ya está tranquilo. Y el otro, y esto lleva a crímenes, lleva a brujerías, porque ya que no soy capaz de enterrarle un cuchillo, voy a ir a dar 50.000 pesos a una bruja que se le tire la familia o que le haga un entierro. O que... Claro que eso no pasa en Colombia, ¿sí? Eso pasa. Porque no tenemos la sabiduría de Dios, la convertimos en astucia. Y por eso ese modelo de sospecha, esa metodología que nos da la mujer en general, y en particular María, de la sospecha, de creerle a Dios aunque no lo vea, aunque no tenga razón. María, después de que le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Basta con una clave que le da y acepta. Ah, es que Dios tiene la respuesta para eso, listo. Aunque todavía ni la entienda, ni me guste y me asuste y me venga la gente encima. Pero para adelante. Y si sospecha que le va a traer sacrificios, ¿por qué? Porque María se conocía de memoria la profecía de Isaías. Y sabía que su hijo iba a ser el varón de dolores. Y que se podrían contar todos sus huesos. Y que lo iban a traspasar. Todo lo que dice Isaías. Y dice, hágase en mí según tu palabra. No es el egoísmo, no es por interés, y yo que salgo ganando, ¿cómo es que dicen ahora? ¿Y cómo voy en esa? Se ve. ¿Cómo voy? Que cuando quieres sacar tajada de algo, bueno, ¿y ahí cómo voy yo? No, María no es así. Por eso es profetisa de la sabiduría, de sagrada sabiduría que es el mismo Dios amor, pero también de la doctrina. Ojo, que ley no es doctrina. Doctrina viene de docere, enseñar, que es un cuerpo vivo de conocimiento que se vuelve camino para un pueblo. Eso es la doctrina. ¿Ven? Desgraciadamente nosotros, por una metodología equivocada, convertimos la doctrina, sobre todo antiguamente, en el catecismo del Padre Estético, que él lo hizo con un amor muy bonito de corazón, pero al querer, para facilitarle a la gente que lo aprendiera de memoria, reducirlo a poquitas frases, nos meten problemas como este. Según el Padre Estético, aquí no hay viejitos que conozcan al Padre Estético, ¿qué es tener fe? Es más viejito que yo pensaba. Fe es creer lo que no vemos porque Dios lo revela. Ojo con eso. El Padre Estético estaba diciendo algo muy lindo. Es creerle en Dios, es confianza en Dios, es arriesgarse en Dios aunque no entienda. Pero ¿qué entiende el que habla solo con sabiduría humana? Que lo que me digan que dice Dios tengo que agacharle cabeza y lo vuelvo racional. Fe es aprenderme unas verdades de fe, unos dogmas, pero no bajan ni al corazón ni a la vida. Entonces todos sabíamos el catecismo de memoria, pero nuestro corazón estaba muy lejos de Dios. Y es lo que le sigue pasando al pueblo. No, yo soy católico y va un evangélico a convencerlo. No, yo con la fe de mis padres. Bueno, pero usted entiende la fe de sus padres. Yo no sé, pero soy católico. Pero va a misa. No, yo soy católico, pero no practicante. Pero yo no me voy a sacar de mi religión. Ya es rato que los hago al diablo, ¿cierto? El egoísmo, la pereza, la ambición, lo que sea. Entonces María, por ser profetisa, la madre de la palabra, ella sí nos da una doctrina sana. Entonces, cuando no entendemos la sabiduría de Dios, resulta que una mujercita del pueblo, siempre una mujer, es que mire esa insistencia radical de la Biblia de la mujer, y hasta ahora la habíamos negado. Llega una mujer del pueblo y que le grita a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te llevó. Yo mucha gente, oye, la Biblia sí que dice groserías, ¿no? Es que hablando de los pechos. Y no descubren esa belleza de piropo, tu mamá, por en vez de decir la palabra mamá, qué poético decir el vientre que te llevó, porque esa mujer había sido madre y le sabía la riqueza de tener un hijo en el vientre. El varón dice, no, ya va una barrigona y no entiende nada. La mujer que durante 9 meses
está ansiando sentir los primeros latidos, que después ya siente el movimiento, que después cuando ya está más cerca empieza a sufrir y saldrá con ojitos, y saldrá con los 10 deditos, y tendrá retardo, ¿y qué le pasará? ¿Sí les pasa o no? Va adquiriendo a través de ese dolor y ese nerviosismo, esa preocupación, una relación tan intensa con él, que aunque el niño salga con retardo mental o feíto o quince o como quiera, le entrega un amor, a no ser que sea una madre naturalizada. Pero esa relación tan intensa ya está dolorosa y angustiante, la liga tanto a su hijo que es sagrado. Pues una mujer que había vivido eso está diciendo: mire, dichosa no tu mamá, el vientre que te dio. Y luego sabe lo que es el amamantar, que no es una cosa mecánica como pasarle unas gotas de leche comprada fuera en un tetero, sino que es una relación íntima de comunicación de vida, de gozarse de él, de ir creando entre los dos una relación que no existía otra parecida en el mundo. Esa madre podía decir con esas palabras. Y después vienen los benditos no católicos a decir: ay, pero es que hay un rechazo de Jesús a María. ¿Por qué le dice que no? Que eso no le gusta. Que le gusta es los que escuchan la palabra, o sea que está rechazando a María. ¿Cómo les parece la interpretación? La estupidez, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Jesús? Y para eso hay que entender de nuevo la cultura judía, su literatura, su manera de poética de hablar. Jesús está diciéndome: lo bonito de mi mamá no es solo eso, que es tan maravilloso, pero es que además ella conoce el proyecto de mi padre, no quiere la profetiza. Ella escucha, ella sí entiende, tiene comunicación con mi padre. Y ella sí practica. Eso es lo que hace un dichoso. Por lo tanto, no es para ella, no es una privilegiada. Es que ella es la madre y maestra de todos, porque a todos le está mostrando una doctrina. ¿Cuál es la auténtica doctrina? Estar en esa comunicación viva con Dios y poner en práctica lo que descubre. Es una tarea creciente. Mi radicalidad por mi hijo es absoluta. Pues mi fe en Dios me va a llevar a que me llamen loco, tonto, estúpido, para que el bobo, para que sea tumbar en el negocio, para que le agradezca al enemigo, para que le haga un favor al enemigo. Me van a tratar de loco. Pero mi camino es Dios. Se hizo carne en Jesús. Y una mujer que lo hizo carne para mí, para que entienda cómo es Dios. O sea, ese pasaje daría para libros enteros. Pero resulta que otros dicen: no, descalificó a María. Entonces ya entienden por qué es la madre de la doctrina. Y por qué en cualquier curso de Biblia, en cualquier curso de catequesis, tiene que estar viva María. Aparte de lo que decíamos en Pentecostés, ¿cierto? Es la madre del Cristo total. Madre y maestra. Ella educó a la primera comunidad cristiana. ¿Quién les contó a los evangelistas la infancia de Jesús? ¿Quién le contó a los evangelistas, a Mateo, los misterios del corazón de José ante esa angustia si me iba o no? María. Ella era una doctrina, un camino. Ella aclaró muchas cosas. Y es en torno a ella cuando ya sintiéndose huérfanos sin Jesús, se esconden en la casa de Marta, en esa casa grande de 2 pisos, con las puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. Pero nos dice Lucas, ahí estaba María. No era por esconderse porque mejor cada uno se hubiera ido para un hueco distinto, era porque estaba la madre. Ahí estaba su seguridad. Era lo único y además lo principal que tenían de Jesús. No les quedaba nada más. Y ahora estaba ella. Entonces, si la iglesia entendiera de verdad el papel de María, otro canto estaríamos entonando hoy día, de libertad, de felicidad, de prosperidad para todos. Entonces, en el Magnífica, que lo vamos a trabajar mucho la última semana, aparece de nuevo la doctrina de María. Pero algunos dicen: no, eso es comunismo, que nos cambien esas cosas, que todos lleguen a tener posibilidades y prosperidad y viajes a todo el mundo. No, eso es puro comunismo. Que no dejen como están quietecitos, porque ese sí nos arregla calles y cosas. Pero eso de cambiar de que todos tengan, eso es peligroso. María nos da una doctrina. Y todavía nos asustamos. Cuando yo estaba en superior de la Basílica de Buga en el año 72, que por voces de Occidente de Buga nos hacían tanto la guerra porque éramos comunistas, la principal acusación la hicieron de una grabación
en que yo decía una cosa muy comunista. Entonces, cuando yo invité al obispo de Buga, que los quería mucho, a la siguiente hora católica. Entonces le dice el obispo al periodista: ¿me puede pasar por favor la grabación de la acusación contra el padre Zapata? Pasaron el pedazo y suelta el obispo la risa y dice: oye, pero qué tan raro, resulta que aquí en Lucas 2 está ese pedacito, o sea que hay que condenar ese evangelio, ¿cierto? Estaba leyendo yo el Magnífico y fue lo que los escandalizó. Lo leí textualmente, es que el obispo estaba leyendo, leía el otro y leía, y furiosos por el Magníficat, porque eso era de un comunista. ¿Ven? O sea, María es una doctrina, pero tenemos otras leyes que no nos dejan llegar a la doctrina, tenemos otras historias que no nos dejan entrar en la historia nueva del pueblo de Dios, y por eso a María mejor prenderle velitas y rezar sin entender nada que tratar de mirar, porque ella es la que sí está en comunicación con el Padre y pone en práctica lo del Padre, y además como evangelizadora, madre de la evangelización de la buena noticia, nos lo presenta en un proyecto maravilloso como el Magníficat, que no lo saca ella. Resulta que Ana también ya anunciaba el Magníficat del Antiguo Testamento. Es historia del pueblo de Dios, por eso es madre de la historia y madre de la doctrina. Está bonito, ¿cierto? ¿Cómo vamos a decir? ¿Por qué es madre de la promesa? Eso sí es la más difícil. ¿Por qué será la madre de la promesa? La profetisa de la promesa. Porque Jesús es la promesa realizada. Todo el Antiguo Testamento solo tiene un objetivo: preparar a Cristo. Y María nos lo entrega ya derechito. Aquí está. Entonces es como profetiza la promesa, además la madre, la que lo anuncia pero lo está dando, y además nos dice, pero es para vivirlo. No fue un personaje histórico que nació en el año tal y murió en el año tal y se acabó. Y hay que recordarlo en los libros de historia. Jesús está vivo, el man está vivo, dice el costeño. El man está vivo. Pero hay que demostrar que está vivo. Es que nosotros estamos mostrando un Cristo muerto a la gente. Yo fui de los primeros curitas que se lanzó en la parroquia de San Tarcisio a que no presentáramos en el altar solo el crucifijo, sino a Cristo resucitado con la cruz detrás, porque no la negamos, pero no separamos el misterio de la muerte de la resurrección. Pero durante siglos solo tuvimos al Cristo muerto, pero no resucitado, y María nos lo entrega resucitado y vivido, y además lo hace posible por la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, para que todos lo vivamos, seamos ese Cristo vivo. Por eso es realizadora de la promesa y es la gestora de la promesa. Ella hace que la promesa se cumpla, con tal de que cuente con hijas e hijos que se comprometan con ella. No tanto que le echen piropos, sino que de verdad, como la mujercita que le echó el primer piropo, es porque hemos vivido esa realidad. Entonces el piropo no es una palabra muerta, aprendí a literatos, sino es el fruto de una vida, con lágrimas, con sangre, con miedos, con dolores, pero con grandes alegrías. Y Jesús, retomando esto, después lo vuelve un signo. Es un tema que estudiamos muy clarito en Pentecostés. María, madre de la comunidad del Cristo total, profetiza de la comunidad. Ella profetiza la nueva comunidad desde su misma familia de Nazaret. Ella profetiza lo que es comunidad desde el grupo de mujeres que congrega, porque María es la que las congrega. Y hoy hasta negamos esas mujeres. Y el Evangelio le da tanta importancia a los apóstoles como a esas mujeres. Y María es la que las congrega. Como mujeres tienen algo que no tenemos los hombres, tienen cosas que arreglar y que hablar. Y no solo preparar cocina y alistar manteles. Sí era la economía como Marta y como Juana, la mujer de Susa, que eran ricas y ayudaban con su dinero. Pero eran también las administradoras y organizadoras. Y eran las que sospechaban muchas cosas. Y cuando el Señor los manda de dos en dos, iban esas mujeres también. Con su visión de mujer veían cosas que no veían los varones. Jesús no fue machista. Que después le nieguen y digan que el Espíritu Santo solo bajó sobre los apóstoles carreta. Pero María es también la madre de esa comunidad, de hombres y mujeres, donde las mujeres deben tener un papel de importancia. Como nos pide el Vaticano II, la mujer debe ser protagonista. Como el laico tiene que ser protagonista, como el pobre.
Entonces el proyecto que nos queda para esta semana es muy bonito. Invitadas a ver. Muchas gracias. Esperemos de que para